Claro. Y o sea, viéndolo en ese punto, se podría clasificar como un niño autista como agresivo, con, bueno, sí, conductas agresivas, pero a cierto punto siendo que siempre agresivo. Bueno, aquí no. Mira, aquí la cuestión es de que hay que connotar la agresividad como una, vamos a decir, no es propia de autistas, es decir, cualquier persona, sea autista o no autista, o sea, neurotípico, todos tenemos potencial para ejercer agresividad. O sea, o sea, no hay una distinción de que exclusivamente autistas sean agresivos, no, todos podemos llegar a ser agresivos. La única diferencia es que si comparamos a un neurotípico con un autista, cómo el neurotípico sí logra decodificar la realidad social con mayor exactitud, puede modular mejor su conducta a diferencia de un autista. Es decir, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en algún momento me platicaron que un niño autista recogió algo de la basura, algo que no ocupaba, perdón, recogió algo de la basura y la maestra se dio cuenta, pero esto que era, creo que eran así unos colores rotos, no recuerdo el objeto exactamente, el caso es que lo recoge y la maestra le dice, entrega eso, pero le dice el niño, pero pues si está en la basura, ¿por qué tengo que entregarlo? Y le responde el niño, tú entrégalo porque no es tuyo, ¿sí? Y entonces el niño se frustra, se desespera y le avienta la crayola rota, lo que haya sido, a la maestra. Entonces, es decir, esto de alguna manera el niño neurotípico reconoce mejor, vamos a decir, la autoridad que tiene la maestra que el niño autista, ¿sí? Claro, Porque él se centra en que no, vamos a decir, él se centra en que la interacción no está siendo justa. Es lo que él se centra, a él no le importa quién sea, vamos a decir, siempre con el margen, digo, de que hay un perfil hiperempático, ¿no? Pero no se centra en eso, sino meramente en la cuestión lógica. O sea, si está algo en la basura, no es de nadie, ¿por qué me está diciendo la maestra que lo entregue a alguien? Entonces, en la insistencia, en la poca flexibilidad de la maestra, hace que el niño, vamos a decir, escale y responda con. Que aunque digas tú, bueno, la maestra en este caso pudo, lo dijo de la mejor manera, no deja de ser absurdo que le diga a un niño que entrega algo que está en la basura, claro. ¿sí? Y él se centra en eso, y por eso responde a eso. Entonces, si tú no tienes entendimiento de que el autista maneja un procesamiento lógico y metódico, ejerces este tipo de interacciones y tienes este tipo de respuestas. Pero como en este caso el niño autista está en desventaja, al que señalan es al niño autista. Es más Es más sencillo importante. señalarlo, ¿no? Claro, siempre va a ser más sencillo señalar al niño autista, porque el comprenderla, para mí se lo digo a los papás, el tener un hijo autista, sí, implica que usted tiene que desarrollar una capacidad estratégica por encima que la mayoría de los papás. ¿Y por qué digo estratégica? Porque tienen que aprender a saber ese universo, o sea, conocer parte de ese universo del cerebro autista. Y no es fácil, o sea, requiere de mucho, mucho esfuerzo, de ser muy observador, de ser muy analítico, porque si no manejas ese grado de desarrollo, te va a costar mucho la convivencia con un niño o niña autista. Claro, y también creo que como ya entrando en una etapa escolar, como, bueno, en mi caso siendo maestra es muy difícil porque cambia tanto tu forma de ser cuando tienes un niño con autismo desde la forma en que le hablas, ¿no? O sea, para no causarle conflictos, para poder ser lo más concreta posible y poder dejarle claro sin dejarle esta duda o este doble sentido que sabemos pues no lo entienden. Son muy literales Exact, y muy difícil la comunicación, creo yo. exactamente, ¿no? Y aparte, o sea, aquí lo que hay que siempre tener aquí en mente es que
vamos, tenemos que romper con formarnos imágenes prefijadas del autismo. O sea, es decir, es literal no siempre, es hiperempático no siempre, o sea, Sí, siempre pensar en el no siempre. Porque automáticamente si empiezas tú a generar una estructura de lo que sería según el autismo, como si te cegas o desarrollas una ceguera para identificar otros perfiles que no son similares. sí, claro. Entonces, cada niño te va a exigir cosas muy, muy diferentes. Sí. Es como lo rico de la parte del espectro, ¿no? O sea, que sí tienen estas comorbilidades, pero no define que todos los niños tienen que ser así o van a ser así. Es como una parte muy, bueno, a mí me parece muy interesante y muy padre dentro del espectro, que tal cual es espectro. No porque los tenga o no los tenga, vamos a tener a todos los niños iguales. Creo que hasta con personas o con niños, pues con un desarrollo normal se ve, ¿no? Esta diferencia. Yo creo que más con un niño autista, ¿no? Puedes tener 5 en un mismo salón y darte cuenta que con movilidades, formas de hablar, formas de ser, son tan diversas y tan únicos, y es muy padre, pero creo que también como sociedad no tenemos este, pues este tacto para tratarlos, ni esta cultura del respeto, porque si es como de, ese autismo lo etiqueto como el niño que no entiende los chistes, como el niño que es muy diferente a todos los demás. Y muchas veces se tiene, bueno, me ha pasado, que ahora de que se puso de moda esta serie del doctor que es autista, como se cree que todos los niños van a estar sobresalientes y no necesariamente. Puede tener una inteligencia promedio o a veces por debajo y no necesariamente tienen que ser sobresalientes. O sea, existen muchos mitos sobre estos niños. Exacto, eso que estás diciendo ahorita no se me olvida también, porque es donde se fomentan, aunque pareciera inocua esa serie, realmente el impacto que genera es muy diverso en cada familia, porque no se me olvida también en algún momento que una familia, pues también pues tenía un hijo autista, y como tenían este estereotipo de que los autistas son sumamente inteligentes, de altas capacidades, lo violentaban porque tenía que tener la excelencia. Entonces era agresión tras agresión porque así generaron un sinónimo en que autismo igual a altas capacidades. Sí, Entonces era la familia sumamente inflexible en cuanto a cualquier cosa que hablara de que no está teniendo esa alta capacidad. O sea, imagínate. O sea, una serie que aparentemente es algo inocuo, ¿cómo impacta? Sí, porque genera y fomenta el estereotipo. claro, o sea, fomentó, bueno, en mi punto de vista, sí fomentó el ver a estos niños como existen, a lo mejor conociste sin darte cuenta y creías que era el niño que berrinchudo, por así decirlo, porque muchas veces es como de, tu hijo es berrinchudo. Y es como, ¿cómo te explico que no es berrinchudo? Está teniendo una frustración, no tiene un manejo de sus emociones. O sea, sí abrió importante, yo creo que un importante camino al que se conociera a estos niños, o sea, que se supiera que existen y que muchas veces los viste, pero también se crearon muchos más mitos sobre lo que tiene que hacer un niño autista o cómo es un niño autista. Exacto. Y eso también que dices, es muy frecuente que las familias que tienen hijos autistas o hijas sufran de estigmatización social, porque se piensa que tienen mala crianza. O sea, que los niños son así porque les faltan reglas, porque los padres son muy permisivos. Entonces los papás, tanto en las escuelas como con otros grupos sociales, son muy estigmatizados. Claro, ¿Sí? y qué difícil, ¿no? Ir de pronto, como yo lo he visto, a la fiesta infantil y ser la mamá que está sentada junto con su hijo porque su hijo
no participa en los juegos, no, hay muchas reglas que no le gustan o situaciones sociales que el niño no le gustan y que no está de acuerdo con ellas. Y también esta parte de dejar ir a ciertos lugares porque va a haber mucho ruido, va a haber mucha gente y mi hijo se altera y no podemos estar. Y también es como esta parte, ¿no? De, pues, ¿eres los papás del niño autista? Pues no, no lo invites. Porque pues su hijo es bien raro, no, no hay que invitarlos. Exactamente, sí, exactamente, discriminación hecha y derecha. Claro, es, Este, sí, digo, sí tiene muy que todo lo que implica, especialmente en general la salud, pero como que más la salud mental, implica una dimensión social muy significativa. O sea, no, es muy difícil separar la parte social de lo que implica la salud mental. Entonces, parte de lo social, teóricamente estamos hablando de que la sociedad se está transformando en más inclusiva, hablando desde la parte teórica. Si no fuera así, pues no estaríamos platicando tú y yo, ¿no? O sea, ya claro, desde que hay un interés de tu parte por el hecho de investigar acerca de autismo, habla de que ya hay más apertura respecto a querer entender. Y este entendimiento que tienen pocas personas ahorita en un principio, porque estamos en transición de lo que implica la inclusión, habla, sí, justamente de que la sociedad está evolucionando, porque una sociedad que no incluye y no respeta las diferencias jamás va a ser una sociedad equilibrada, claro, porque y entonces va a caer en pautas de discriminación, lo cual es la cuestión, lo cual cambia cuando te toca ser a ti el discriminado, o cuando te toca a ti ser la familia discriminada. Pero qué difícil que sea que el cambio social necesariamente tenga que suceder, bueno, en una familia, cuando ya lo estás viviendo en carne propia. O sea, lo ideal sería prevenirlo. Y la única manera de prevenirlo es fomentando la concientización que implica las diferencias. claro, y pasa mucho, ¿no? O sea, yo he visto mamás con niños, digo, con síndrome de Down, que socialmente son muy aceptados, pero existe como esta barrera de tu hijo es autista, no va a ser aceptado. O sea, sí estamos tratando de ser más inclusivos y todo, pero digo, en mi experiencia me ha tocado ver que todas las discapacidades o situaciones mentales son mejor vistas, por así decirlo, pero el autismo sigue siendo como con muchas mentiras, por así decirlo, como es que su mamá no se cuidó, su mamá esto, y de pronto como que pregunten por qué tu hijo es autista y decir, todavía no existe la razón médica de decir, tiene esto aquí, por eso es autista, o sea, también es muy difícil darle esta explicación de por qué tu hijo es autista, ¿no? O sea, es como de, pues, ¿cómo te lo explico? O sea, si Pero te voy a médicamente decir no lo una cosa, existe, creo que en particular el autismo tiene algo que lo vuelve más difícil de digerir socialmente. Justamente la capacidad que tiene el autista de analizar profundamente las circunstancias en donde se encuentra y dar su opinión. ¿Por qué? Porque si comparamos meramente la condición de la discapacidad intelectual o el trastorno del desarrollo intelectual con el autismo, el que tiene discapacidad difícilmente va a generar un análisis que genere enojo en la contraparte. O sea, lo que voy yo, ponemos nuevamente este ejemplo, o sea, lo que voy yo es de que en el ejemplo que te puso el niño que juntó la cosa de la basura, o sea, eso no lo va a hacer alguien con discapacidad, o sea, no le va a cuestionar a la maestra, o sea, ¿por qué voy a regresar a lo que está en la basura si no es de nadie? Y es lo que genera ruido. Si tomamos en cuenta de que ya de por sí el niño autista maneja este tipo de interacción social, el adolescente y el adulto autista también van a manejar un perfil en donde van a generar análisis, ¿sí? En donde genere impacto y genere ruido, porque va a generar que en este caso,
la contraparte que está en esa interacción social, si se sienta agredida porque le está diciendo sus verdades. Por eso genera tanto ruido social lo que implica el autismo, porque transgrede la normatividad o la neuronormatividad, pero de una manera muy, te puedo decir, con bases, con argumentos. Sí, claro, y digo, bueno, a mí se me hace muy, yo estuve trabajando en una institución de niños autistas y me daba mucha curiosidad esta parte de verlos, porque tenía una niña que justo era fase uno donde era todavía Asperger, que era antes conocido así, y ese era su diagnóstico, y sí tenía como más interés, por así decirlo, en esta parte de la interacción social, de decir, está enojado, está triste, y muchas veces yo le preguntaba, ¿sabes qué es esto? No, pero así dicen. O sea, sí teniendo como más interés en esta interacción social, y cuando me tocó ver a otro niño de su misma edad que era autismo fase 3, o sea, súper profundo, era de que empezaban a llorar y la otra niña se acercaba a quererlos abrazar y él era como que me tapó los oídos, qué aburrido, qué mal escucharte llorar, o sea, y era muy chistoso de que si dices, sí tienen un diagnóstico igual, pero no están ni al mismo grado, ni tienen la misma interacción social, ni el mismo interés por pertenecer a la sociedad, por así decirlo. Sí, y digo, aquí hablando digo, recalcando, ¿no? Realmente aquí lo ideal sería manejarlo como más que nivel de gravedad, nivel de asistencia, ¿no? Del 1 al 3. Sí. Generalmente el nivel de asistencia 3 por regla va a tener comorbilidades. Es muy raro que un nivel de asistencia 1, un nivel de asistencia 1 sea un autismo puro. El que llega a ser nivel de asistencia 1 es un autismo puro sin comorbilidades o cuando mucho con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. O sea, son sumamente funcionales. Y aquí hay que también recalcar algo. No implica, o sea, sí, el autista tiene dificultades en la interacción social, pero en ciertas circunstancias. No es que no tenga la capacidad social, sí la tiene, pero en ciertas circunstancias se puede desenvolver de mejor manera. Entonces, parte de las explicaciones de por qué, o sea, parte de las explicaciones que se han generado a partir del autismo hablan acerca de que no es que el niño no tenga esa necesidad social, sino que esa necesidad social la expresa de manera diferente, el entorno no la decodifica y entonces como no hay una validación de la diferencia, el niño deja de interesarse, ¿sí? En interactuar. Pero sí tiene necesidad. ¿Qué es lo que necesita el niño autista para poder desenvolverse? Pues justamente el que hable de sus intereses en particulares, el que le des un entorno en donde no haya masas de personas, o sea, la socialización autista por lo común es de pocas personas. ¿Por qué? Por lo que se conoce acerca de que les cuesta mucho trabajo el poder procesar tantos estímulos a la vez. Y no hay estímulo más amenazante que otra persona porque es lo único que no se puede predecir. Tú sabes que la televisión se prende y se apaga y hasta ahí. Tú sabes que la luz se prende y se apaga y hasta ahí. Pero no puedes predecir la conducta de una persona. Por lo tanto, es muy difícil que un niño o niña autista esté en un contexto en donde haya muchos niños y que pueda mantener su tranquilidad. Sí, claro, y también poderle explicar esta parte de va a pasar esto, va a pasar lo siguiente, vamos a hacer esto. O sea, algo imposible como poderlo hacer en una fiesta infantil de decirle, ahora sigue la piñata y a lo mejor muchas veces pues ni las mañanitas ni el dale dale soporta y si es como de pues cómo voy a poner a mi hijo en esta situación donde tanto ruido, tanta sobreestimulación le pueden causar una crisis. O sea, no es porque no queramos ir, sino simplemente estoy cuidando el bienestar de mi hijo, que no tenga esta sobreestimulación que muchas veces no se entiende y no se ve así. Se ve como, ay, la mamá payasa no lo lleva. Y es como de, pues no.
Y exactamente, y es donde entra esta parte también de las asistencias. Es decir, si yo tengo un hijo autista y sé que le cuesta trabajo el hecho de ambientes sociales en donde haya muchas personas, pues bueno, parte de asistirlo es que cuando vaya a festejar su cumpleaños solamente estén las personas, que sean pocas las personas que acuden a su cumpleaños y que sean personas con las que él se sienta no, cómodo, tranquilo. Entonces, eso es una asistencia. El hecho de modificar, vamos a decir, lo neuronormativo es que si tienes la posibilidad de hacer una fiesta e invitas a todas las personas que puedes, pues no aplica lo mismo si vas a brindar la asistencia a un niño o una niña autista. Claro, y también como creo que cambia mucho tu vida como mamá, como familia de irles explicando a la vida y a las personas por qué tu hijo es así, o sea, dices, no manches, qué difícil, ¿no? O sea, irles diciendo, es que mi hijo no es que sea berrinchudo, no es que mi hijo sea llorón, no es que mi hijo no le guste ir, o sea, es que forman parte de sus comorbilidades y creo que también como papás te cambia mucho y te vuelve muy difícil. Creo que si de por sí la crianza es difícil, con un niño autista te cambia completamente el cómo verlo, el cómo ser. Y creo que de por sí si nadie está preparado para ser papás, yo creo que menos con un niño con estas características como un niño con autismo. Exactamente. Entonces aquí es donde entra en lo que en las ciencias biomédicas hablamos de la individualización de cada niño. Y es por eso que en algunos, bueno, en algún momento siempre ha habido, vamos a decir, siempre ha habido esas diferencias, pero yo digo que terminan siendo diferencias que fomentan, vamos a decirlo, que ayudan porque logras tú entender más acerca de los procesos tanto biomédicos como sociales, ¿no? Muchos autistas adultos pues no están de acuerdo en la medicación, porque dentro de la tendencia, pues bueno, buscan la despatologización del autismo, lo cual es totalmente válido porque en sí mismo no tendría que ser un trastorno, ¿sí? Dado que meramente la información del mundo se procesa diferente y si se ve como un trastorno, radica parte también un tanto en la parte de la estigmatización de la diferencia. Sí, es decir, como el 95% de personas, por ponerte un número, no son autistas, pues bueno, tú 5% tienes que adaptarte a cómo está construido el mundo, lo cual pues no es inclusivo. Entonces, a lo que voy con esto es de que muchas veces estos activistas sociales autistas no consideran de que la realidad social es muy diferente. Cada familia va a tener un perfil diferente y va a haber papás que puedan brindar la asistencia necesaria para que el uso de la medicación no sea tan necesaria o no se utilice, pero también va a haber dinámicas sociales en las que porque no tienen acceso a la salud, porque viven en un pueblo, porque la mamá tiene que trabajar. Desafortunadamente o afortunadamente, como se quiera ver, el uso de la medicación sí ayuda a que la convivencia en la familia sea mejor y que esas interacciones que pudieran tender a la violencia no se den, porque no va a tener la misma paciencia una mamá que tiene que trabajar, ¿sí? Y que ella es una familia monoparental o que ella es la que asume totalmente la economía del hogar, si de aparte llegar y tener que brindar la asistencia a un niño autista, ¿sí? Entonces, ya desde el momento, digo, yo es la reflexión, o sea, ya desde el momento en el que se quiere generalizar una visión, creo que ya se transforma en algo poco reflexivo, porque entonces quieres tú manejarte como tú la reglas. O sea, pues bueno, yo digo que está mal la medicación y entonces yo lucho porque la medicación no se dé, pero al final siempre vas a tener el sesgo de que el análisis que haces es desde tu realidad. Todavía uno como psiquiatra infantil maneja ciertos sesgos, no vamos a negarlo, pero de alguna manera el que tú estés expuesto a diferentes realidades sociales que te conlleva cada paciente, por lo menos sabes que existen otras realidades diferentes a la tuya. Y por ende, sabes que en ciertas situaciones la medicación va a ser de muchísima ayuda
¿sí? Para muchas familias con un niño o niña autista. Claro, y más aparte el poder como sobrellevar todo, ¿no? O sea que dices desde pequeños se les vio estas conductas y a lo mejor muchas veces las quieres llevar como de, es que yo no hablé hasta que tuve 7 años. Y él es que el papá también caminaba así cuando era pequeño, o sea, como esta parte de decir, o sea, el desarrollo de tu hijo no va acorde a su edad, hay algo que no está bien, o sea, que no se está desarrollando bien y que tienes que atenderlo, o sea, también es muy difícil de aceptarlo y de decir, ¿sabes qué? O sea, comparado con otros niños, su desarrollo no está al 100, tenemos que llevarlo a que lo revisen. Exactamente. Y eso se le denomina falta de capital cultural. ¿Sí? Es decir, la persona no tiene la información necesaria como para darse cuenta que algo no está funcionando bien. Y eso también se puede expresar de diferentes maneras, porque puede haber papás que normalicen la conducta del niño porque ellos son autistas y no tienen diagnóstico. Entonces dicen, bueno, es que yo era igual a él, yo era igual que él o ella, y pues mira, yo tengo un trabajo, a mí me va a ir más o menos bien, entonces pues no tiene nada, ¿no? O también desde el hecho de la negación, o sea, de que si el papá reconoce de que hay algo que no está funcionando bien, pero tiene la tendencia de decir, bueno, pero es que a lo mejor voy a darle un chance 1 año o 2 años porque a lo mejor se le quita. Claro, y también esta parte, ¿no? De que crean que es como que se pueda quitar o curar, o sea, es como, pues no, o sea, tu hijo es autista desde que nace y hasta que se muere va a ser autista, o sea, no es gripa. Sí, pero tío, eso tiene que ver con dos aspectos. El primero es lo que hablábamos, ¿no? El rechazo social a la diferencia. O sea, si ya sabemos que el ser diferente es rechazado a nivel social, el papá va a buscar la manera de destruir esa diferencia, ¿sí? Para no vivir todas las proyecciones imaginarias que están justificadas, sí, pero que al final no dejan de ser imaginaciones y que muchas veces generan muchas angustias, aunque en la realidad no se estén dando, pero también el hecho de que hay muchos profesionales y no profesionales que venden métodos milagros en lo que supuestamente curan el autismo. Y entonces imagínate la combinación de un papá desesperado o angustiado y un profesional poco ético que vende una cura para el autismo. Claro, digo, es triste que, digo, como especialista o a veces muchas veces ni siquiera que tengas esa especialización, le quieras vender a esos papás la fórmula milagro para que tu hijo deje de ser autista, para que tu hijo pueda integrarse socialmente. O sea, es muy triste toda esta parte de que vendas algo que sabes que realmente no va a funcionar. O sea, y que si dices, no, ni tu hijo va a bajar del nivel de autismo que tiene, sino simplemente yo creo, y desde mi punto de vista debería de ser, lo voy a enseñar a cómo socialmente interactuar y cómo poder trabajar y cómo poder formar parte de una sociedad. No, no le voy a quitar el autismo. No se puede. O sea, simplemente es enseñarlo y también creo que como papás enseñarlos a que su hijo va a vivir con esto y que también tú como papá tienes que enseñarte y generar esta conciencia a las demás personas que te rodean de mi hijo es así, pero podemos hacer esto para ayudarlo y apoyarlo. Exacto. Entonces, podríamos decir que sería como, se podría decir o se podría sintetizar, el autismo es una forma de ser humano y punto, ¿sí? Es una forma de ser humano, que no sea la habitual, que no sea la típica, ok, no estamos peleados con eso, tienen razón, no es la típica, pero no por eso, sí, el ser autista implica, sí, no ser menos ser humano. Y es lo que, cuando tenemos conductas poco inclusivas, es lo que indirectamente estamos comunicando.
claro, y yo creo que interactuar socialmente con niños con este diagnóstico, que los niños interactúen con nosotros, es muy difícil también entrando a un nivel educativo. Creo que sí van a presentar más como esta marca, ¿no? Este niño es autista, esta señalización que se hace horrible desde el como papás, ¿no? O sea, a lo mejor el niño ni siquiera tiene la conciencia ni sabe qué es el autismo, y tú como papá le dices, ay, es que Josecito es autista, y el niño va con el chisme a la escuela, ¿no? Sin saber ni conocer esta palabra, o sin saber qué implica ser autista, y lleva el niño con el chisme de, es que Josecito es autista, y empieza este rechazo. Y digo, por esta falta de información que tienen hasta los mismos papás de otros niños. Exactamente, y es que, digo, ahí sí, la verdad es que la falta mucho, 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 y por eso me acepté parte de o sea, de platicar contigo, porque creo que hace mucho la parte de la docencia, ¿sí? Falta muchísimo, y esto no niega que muchos maestros hagan el esfuerzo, sí, que en algún momento puedan sentirse frustrados, pero no hay que justificar las conductas violentas. ¿Por qué? Porque tanto la falta de capacitación como la falta de generar estrategias, vamos a decir, eficaces, hacen que el niño viva violencias. O sea, si los maestros estuvieran capacitados, su energía a la hora de poder ejercer una enseñanza con niños o niñas autistas sería más eficaz. Muchos maestros se cansan porque no saben cómo, ¿sí? Y entonces en este cómo, en su entender, como lo entienden, tratan ellos de, o sea, de tratar de buscar ayudar, pero muchas veces las ayudas no son ayudas y al contrario, son violencias. Por ponerte un ejemplo así muy, ok, o sea, pues tú decides en una escuela, no es que tienen que ir los libros forrados así, así, con estas características, pero resulta de que a un niño autista le gusta esta libreta, pues, y especialmente esta libreta le gusta porque tiene una textura que lo relaja cuando la toca porque es muy suavecita, o sea, tiene piel, ¿no? Tú la ves así, tiene Sí, piel, entonces le gusta, pero como no cumple las características de lo que está pidiendo la escuela, o en este caso el maestro, le dice, no tienes que traer esto, tienes que traer las cosas como yo te las pido. Entonces ya desde ahí se están generando violencias que aunque no exista el entendimiento que son violencias, no dejan de ser violencias, porque esto sí puede, generalmente cuando hay algo que es atractivo para el niño autista, por lo común es algo que lo ayuda a regularse. Entonces esta libreta en particular puede tener una función más allá de la enseñanza y más allá de que la utilice para aprender, como el hecho de que la toque lo ayuda a regularse en un ambiente que es sumamente estresante para él. Entonces el que tú como maestro no sepas eso, sí, hace que tus estrategias sean poco eficaces. claramente. Y también creo que la poca información que se tiene, ¿no? De esta parte de explicarles que hay texturas que pues no va a tolerar. O sea, tiene esta forma de caminar porque pues su pie no tolera el zapato, y no, por más que lo intentes, va a seguir caminando de puntillas. O sea, porque no lo tolera. O sea, y es lo mismo, ¿no? O sea, hay comidas que no las va a tolerar porque su textura no le gusta. Y hacerlos entender como de, es que forma parte de estas comorbilidades que no las toleran, es muy difícil. Y también Así explicarle a es. los demás niños, ¿no? O sea, no tolera a lo mejor algo que es para ti padrísimo, que sería la plastilina, el slime este que es, o sea, el pegamento, y explicarles, es que no le gusta esta textura, o sea, no es porque no le guste jugar contigo, es que no la tolera. Exactamente, y justamente por eso vamos a decir, se da apoyo terapéutico a nivel de desarrollo, o sea, no por nada el niño pues va a requerir terapia psicomotriz, terapia de integración sensorial, pues bueno, se le va exponiendo, pero de una manera amigable, de una manera controlada, a ciertos estímulos,
que poco a poco va a ir generando mayor tolerabilidad. Pero es muy diferente la forma de cómo estás tú buscando ayudar, porque no estamos peleados con el hecho de que, claro que hay que ayudar al niño o niña autista a desarrollarse para que pueda adaptarse de la mejor manera en el mundo, pero siempre la forma marca una diferencia. Entonces se le ayuda, pero de una manera amigable, no se trata de decir algo no puedes y ya. Claro. Ok, vamos viendo cómo es la manera, observo cómo es tu respuesta cuando te expongo a ciertos estímulos, busco estrategias para que te resulte más atractivo. Por ponerte un ejemplo también, puede resultar que, no sé, a un slime no lo tolere, pero el slime puede tener ciertas características que le resulten tan atractivas como para que entonces obvie la cuestión táctil porque le resulta lo visual tan atractivo, sí que entonces ahora sí le es más sencillo el tocar slime. Claro, y esta parte de las texturas, o sea, la frustración que muchas veces es como no conocer que pues no tienen mucha tolerancia y quererlo forzar a que lo toque, a que lo haga, así es como de, espera, me vas a causar una crisis y a lo mejor una crisis donde un niño todavía no lo conoces, no sabes cómo son sus crisis, cómo reaccionan estas crisis, ni tú como maestro, qué tienes que hacer para controlarlo, para saber cómo actuar ante esta crisis. O sea, estás causando una crisis en un niño que desconoces, de un diagnóstico que completamente estás desconociendo y estás forzando y estás hasta esta parte de no ver y no observar al niño, que ya desde un momento antes, esta parte de que está meciendo, que te está advirtiendo que va a entrar en crisis y tú todavía lo sigues forzando a que lo haga. O sea, es como de, te lo advirtió. Exactamente, de hecho ahorita que dices eso me acordé y siempre lo he manejado aquí. Cualquier conducta de rechazo institucional que tenga un niño o niña autista es un fracaso, no del niño, sino de la institución. Por ejemplo, hay niños o niñas también en las que se les lleva a terapia, digo, vaya a saber dónde, y entonces como las terapeutas muchas veces pueden no tener conocimiento así amplio, lo que implica el autismo, en su, vamos a decir, en su deber profesional quieren adaptar al niño a la situación, se va generando una versión, pero esta versión va escalando, va escalando, va escalando, va escalando hasta que se genera el rechazo. Y entonces, desde que el niño se sube al coche para ir a la terapia, el niño ya se sabe el camino. Entonces, todo ese trayecto él ya sabe a dónde va a ir. Y desde entonces ya está irritado, ya está llorando. ¿Por qué? Porque no se visualizó de que su estilo, en este caso de los terapeutas, de dirigirse o de estructurar el plan de tratamiento no fue el idóneo y se generó el rechazo. Lo mismo sucede a nivel educativo. Si un niño rechaza, pero si un niño desarrolla el rechazo escolar, es que la institución fracasó. No el niño, la institución, porque no se le hizo las adecuaciones y no se le brindó la asistencia necesaria para que el niño pudiera sentirse cómodo o mayormente cómodo en ese contexto. No, claramente. Y creo que es algo muy importante que como papás de un niño con este diagnóstico deben de saber como qué tipo de terapias sí le funcionan, qué tipo de terapias de verdad, ni al caso que las tome como en esta parte de que se puso de moda la equinoterapia, la delfinoterapia, dices, ¿cómo puedes jugar con la necesidad de las personas y de los papás y decirles, claro, el que tu hijo pase 15 minutos con delfines escuchándolo le va a ayudar al autismo y decir, mejor eso que una terapia de lenguaje le va a funcionar más? O sea, y también este desconocimiento de qué terapias sí funcionan, qué terapias sí debe de tomar y cuáles mejor dejarlas para un segundo plano. Exactamente, tienes razón, no, si no es que no funciona la quimioterapia, sí es útil, pero si estamos hablando
de que es una familia que no tiene tantos recursos, pues sí, lo ideal sería que se prioricen las más, o si las más relevantes en ese momento del desarrollo infantil. Sí, entonces ahí sí, es falta de conocimiento respecto a la priorización de necesidades en ese momento de la vida del niño o niña autista. Claro, y decir quinoterapia, delfinoterapia, mejor que una terapia de lenguaje en un niño que dices no tiene nada de lenguaje. Creo que sí es como, espérame, prioriza las necesidades de tu hijo y también de lo que realmente ahorita necesita. O sea, no digo, no, no funciona, claro que sí, o sea, pero sí decir, le funcionará más que una terapia de lenguaje, más que una terapia donde lo enseñan a tolerar, donde lo enseñan a conocer emociones, o sea, priorizar y el poco conocimiento que se tiene y que muchas veces decir soy terapeuta de lenguaje es como ¡ah! Está satanizando lo que hago y como que mi hijo no sabe hablar, o sea, se tiene mucho desconocimiento y muchas veces se sana, o sea, es demasiado satanizado las terapias que mejor no lo llevo. Sí, exactamente. Digo, ahí es claro lo que tiene que haber, se tiene que evaluar cada caso. Sí, muchos papás, vuelvo a decir, lo del lenguaje sí pesa mucho culturalmente, socialmente. El hecho de que un niño tenga lenguaje genera mucho temor a los padres porque se quedan, ir a hablar, no hablar, o sea, sí pesa mucho. Pero por eso, vamos a decir, por eso recalco que depende de la etapa del desarrollo. Porque aunque un niño a los 2 o 3 años no hable, ¿sí? Puede ser más prioritario trabajar la parte sensorial y la parte psicomotriz antes del lenguaje, ¿sí? Y yo sé que el papá puede sentirse desesperado de que el lenguaje, sí, pero en ese momento del desarrollo tiene más utilidad trabajar otras áreas del desarrollo antes que el lenguaje, en el entendido de que también el desarrollo en niños o niñas autistas va a ser asincrónico muchas veces, o sea, no va a ser el habitual, pueden tardar más en desarrollar ciertas habilidades o pueden desarrollar habilidades antes de lo que está pautado el desarrollo neurotípico. Sí, Claro, o y sea, la individuación de cada niño es muy, muy importante. sí, luego más en papás que son primerizos, ¿no? O sea, de que no habla, tiene 3 años y no habla. Vámonos a terapia de lenguaje y es como de, espérame, ya analizaste cómo está en todas las demás áreas. O papás que ya es como un tercero o cuarto hijo que dice, es normal, ya me pasó con los otros dos, con los otros tres, no pasa nada y como que también se deja como de lado esta parte de, espera, hay que ver qué otra cosa no ha desarrollado y que debería de tener desarrollada de acuerdo a la edad cronológica que tiene. Y si estás viendo que es un desfase demasiado considerable, es como de, ahora sí hay que acudir a un especialista. O sea, ya no es solo el lenguaje, sino es la parte sensorial, la parte de la motricidad. Y sí decir, es momento de visitar a un especialista y no tenerlo como pecado capital el llevarlo con un especialista. Exactamente. Igual, falta de cultura, falta de capital cultural. También muchas veces puede estar justificado, o sea, en el sentido de que a lo mejor alguien tuvo mala experiencia o alguien que tuvo mala experiencia compartió con otro papá la mala experiencia. Entonces hay muchas explicaciones del por qué un papá se opone a llevar al niño a atención especializada. Pero digo, afortunadamente pienso que sí se está avanzando, sí, de manera muy lenta, pero sí veo yo más apertura. Desde el momento de que hace varios años atrás, pues no se diagnosticaba, por eso hay muchos adultos autistas sin diagnóstico, porque no existía un conocimiento de lo que implicaba el autismo, no se diagnosticaba, existía estigma, no había especializaciones, vamos a decir, que pudieran ayudar a que se hicieran los diagnósticos adecuados, porque aunque, si te das cuenta, aunque sí se ha manejado mucho la necesidad de los maestros de actualizarse, muchos maestros o maestros se lo pueden tomar de manera personal, de que no valoran el trabajo. No, sin embargo, sí se tiene que señalar que hay necesidad, o sea, los maestros también tienen que levantar la voz en el sentido de que se busque especializarlos, bueno, decirlo, culturizarlos respecto al autismo, actualizarlos respecto al autismo, pero son deficiencias sistemáticas del sistema.
O sea, no es la responsabilidad de uno, aunque ese uno sí puede ir marcando una diferencia, pero se entiende de que son deficiencias sistemáticas del sistema, que el sistema busca el hecho de priorizar la funcionalidad, es decir, el hacer que el individuo sea funcional de acuerdo a las expectativas del sistema, aunque eso implique violentar a las personas. Y es por eso que muchos profesionales caemos sin darnos cuenta en conductas capacitistas, ¿sí? Del hecho de querer, vamos a decir, también sin conciencia, agredir la diferencia para tratar de que el autista parezca menos autista y que eso va a ser contraproducente para el autista. Para el sistema, no para el autista, sí. Claro, y también esta parte de la desinformación de quién es el especialista indicado para darte este diagnóstico, que tener en cuenta que es él, porque es un especialista, o sea, por más que, bueno, en mi caso que estoy estudiando inclusión educativa, que sí conozco qué es el autismo, que conozco las comorbilidades, que conozco las conductas que presenta el niño, no soy el especialista para darte el diagnóstico. Yo puedo ver que tu hijo tiene ciertas situaciones que me llaman la atención, que ya sería llevarlo a un especialista, que sería un médico, que es un psiquiatra, pedopsiquiatra, neurólogo. ¿Estoy en lo correcto? Pues sí, okay, así sí aclararía un punto, ¿no? Siendo estrictos, sería cualquier profesional actualizado, Ok. porque el que sea psiquiatra infantil, el que sea neuropediatra, teóricamente sí, pero prácticamente a veces no. ¿Sí? Entonces realmente lo que marca la diferencia, más que un título, es el hecho de que es un profesional que está actualizado en autismo. Claro. ¿Sí? Pero sí, teóricamente podemos decir que los más especializados, los que tienen teóricamente más conocimiento, pues sí es el psiquiatra infantil, y hablando del ámbito médico, ¿no? Y el neurólogo pediatra. Neurólogo, sí, claro, y saber que ya existen estas instituciones que tienen estos especialistas y que ya tienen como hasta estas mismas terapias integradas, ¿no? Como es el Teletón de autismo, instituciones, que el DIF, creo, del DIF de autismo, o sea, que ya tienen estos especialistas y que más de estos especialistas tienen estas terapias y estas personas indicadas que te van a apoyar en desarrollar las capacidades sin que tu hijo pueda desarrollar lo que está como, pues, de cierta forma un poco más retrasado, por así decirlo, y que te van a apoyar y te van a decir cómo va su desarrollo, o sea, y también, pues, creo que es muy importante el no plantearle, pues, expectativas que sabemos que muchas veces no podemos lograr a los papás. Creo que es como lo más importante. Si tiene este diagnóstico de autismo, como yo veo a tu hijo, puede lograr esto, no puede lograr esto, y no darle esperanzas de situaciones que, pues, por más que uno quiera, no puede lograr. Sí, exactamente. Igual también, entonces, si eso que estás comentando, yo pondría la contraparte. El hecho también que no es nada raro que muchos médicos o psicólogos, algún profesional en general pueda decir, tu hijo nunca va a poder hablar, tu hijo nunca va a poder desarrollar esto, tu hijo nunca va a poder estudiar. Sí, porque sí hay quien lo hace. O Sí, sea, aquí lo más prudente es decir, nadie le va a poder responder si va a hablar o no va a hablar. Sí hay muchas posibilidades de que lo haga, pero lo que va a marcar la pauta para diferenciar eso es la evolución que vaya teniendo con las terapias y las intervenciones. claro, no, no, Eso es lo más adecuado. sí, no, no puedes decir, tu hijo no va a hablar, tu hijo sí va a hablar, porque sí, o sea, soy especialista en esto, pero pues el que yo sea especialista y el que tenga 1000 títulos no tiene nada que ver con el desarrollo que tu hijo pueda presentar durante estas terapias. Puede ser que tu hijo tenga un desarrollo fabuloso y que en 2 meses avancemos lo que no ha avanzado en años, o que pasen años y avancemos 1%, un mes, y si es como, pues yo no te puedo garantizar nada porque todo depende del desarrollo que tenga tu hijo. Y ahora sí, de que depende de tu hijo, y no como emocionalmente, sino como en su parte cognitiva, que nos va a permitir avanzar. Creo que es muy importante que como especialistas
sí se diga lo que podemos hacer y lo que no. Totalmente, exactamente. Yo creo que la honestidad es muy importante en cualquier quehacer profesional, ¿no? La honestidad implica saber cuáles son tus limitaciones como profesional y qué puedes ofrecer. Claro. Y para Desde el principio. concluir, algo que de su experiencia que nos pueda decir sobre los niños con autismo. Pues que yo creo que eso, niños y niñas autistas pueden aportar muchísimo, muchísimo a nivel social, pero si no se ha aportado lo suficiente, yo creo que no se le ha dado la asistencia necesaria. No se ha, vamos a decir, no se ha aceptado la diferencia. Yo creo que la diversidad a nivel social siempre ayuda a que la sociedad se vuelvan más civilizadas, porque hablan de una madurez social, porque socialmente concientizas y rompes las expectativas de un sistema que te obliga a pensar como quiere que pienses. Pero ya en el momento que lo cuestionas, abres la apertura a una evolución. Claro, ¿Sí? Entonces el hecho de poder, yo estoy totalmente seguro de que si verdaderamente se logra la inclusión a la población autista tiene muchas cosas que ofrecer, ¿sí? Mucho que aportar socialmente, pero para que esas habilidades primero se puedan desarrollar a su máximo potencial, se les tiene que asistir desde el principio y hacer un diagnóstico temprano y que todos como sociedad podamos ofrecer ambientes libres de violencias en general a la infancia, pero particularmente a poblaciones vulnerables como autistas. claro. Tener en cuenta que son niños muy violentados, niños que siempre van a ser muy marcados y como lo decía, ¿no? Que apenas está comenzando como en esta parte de darle como esta voz a estos niños, porque muchas veces pasa, ¿no? Que ya llegan a una edad adulta de veintitantos años y dices, ¿cómo que apenas te diagnosticaron? Porque antes no se conocía o se tenía mucha desinformación. Digo, todavía se tiene, vivimos en un país que, pues, su información médica es muy poca, con muy poca información al público en general, creo que no se tiene como muchos conocimientos y creo que también se tienen muchos mitos sobre los niños autistas. Creo que es algo con lo que se va a pelear siempre, con los mitos que tenemos sobre los niños autistas, de lo que se cree que tiene un autista, de lo que se cree que logra un autista. Creo que tenemos muchas cosas como sociedad que trabajar y creo que como especialistas nos tocará pues explicar y dar esta solución y dar esta voz de inclusión a estos niños. Correcto. Así es, totalmente de acuerdo. Hay que incluir, hay que ver una verdadera inclusión. Claro, no solo que se diga estoy siendo incluyente, soy súper inclusivo, claro que no, hay que Porque hacerlo y le doy creo el que abrazo, no porque le abrazo al autista ya soy inclusivo, porque sí, no sé, no, porque yo digo que qué bien hace las cosas, o sea, no, eso no es inclusión. no, es saberlo llevar, saberlo acompañar, saberlo apoyar, tanto a él como a su familia, porque creo que es un diagnóstico que no solo marca a un niño o una niña, marca a una familia y creo que es saber llevar esta parte de la inclusión como sociedad, como decir, sí, como familia ya lo estamos incluyendo, ahora falta como sociedad, como escuela, como compañeritos, saberlo incluir. Exactamente, o sea, así que no, o sea, que no se vende el hecho de que porque en una escuela hay autistas, es una escuela inclusiva, ¿sí? Una escuela inclusiva es aquella que brinda asistencia a esa población. Aunque haya 5 autistas y la maestra diga que yo soy inclusivo, maestro, porque hay 5 autistas en mi aula, eso no es ser inclusivo. Ser inclusivo es de que se le brinden asistencias a ese niño, esa niña autista, para que se pueda desarrollar bien. Eso es inclusión. Claro, esperemos que en algún momento de verdad se pueda llegar a una sociedad inclusiva donde se conozca y no solo se use el término como de, es que está aquí, ya somos inclusivos, que realmente se fomente y se haga la inclusión. Correcto. Pues Muchas me dio gracias. muchísimo gusto platicar contigo. A mí también me encantó esta plática, creo que es un doctor que de verdad
nos deja una muy grata experiencia que nos facilitó mucho conocer sobre el autismo y que lo hace ver tan sencillo a personas que a lo mejor no estamos en esta área médica, el conocer y el saber cómo es que funciona el cerebro de un niño autista. Así es, pues bueno, para eso estamos, para ayudar o sea, toda la información para que sea más sencillo el entendimiento y por ende la inclusión. Claro que sí, de verdad se lo agradezco muchísimo porque fue una videollamada muy interesante para mí que me deja reflexionando mucho y creo que cuando yo enseñe este video va a cambiar mucho la idea de lo que se tiene del niño autista. Excelente, o sea, ¿no? Ya con eso me siento supuesto, ¿no? Con eso ya vale la pena la inversión totalmente del tiempo. Muchas gracias, de verdad.